Hoy vamos a hablar de una historia increíble, de una leyenda enterrada literalmente bajo nuestros pies. Hoy hablamos de Tartesos. A ver, imaginemos por un momento que la historia que nos han contado pues no está del todo completa. ¿Y si aquí mismo, en la península, hubo una civilización tan poderosa que los mitos griegos se quedaban pequeños a su lado? Y ojo, que esto no es solo un cuento del pasado, ¿eh? Podría ser un secreto que todavía late bajo tierra, un tesoro arqueológico que está ahí, esperando a que alguien por fin se decida a mirar. Es que aquí está la clave de todo el asunto. La pregunta ya no es solo si existió, sino ¿por qué? ¿Por qué una civilización de esta magnitud desaparece no solo del mapa, sino de nuestra memoria? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Hablemos de Tartesos, ese imperio olvidado, esa Atlántida española y, quién sabe, quizá la primera gran civilización de Occidente. A ver, si nos vamos a los textos antiguos, a lo que escribieron los griegos, nos pintan Tartesos como un reino casi de leyenda. Su ubicación, justo aquí, pasado el estrecho de Gibraltar. Y su fama, pues la de una riqueza que al parecer era algo fuera de lo normal. Es que los griegos hablaban de Tartesos con una fascinación total. La describían como la tierra del ocaso, el lugar donde moría el sol, un horizonte que, según ellos, brillaba, pero literalmente, por la cantidad de oro, plata y metales que tenía. Y luego, claro, están sus leyendas, que son para alucinar. El historiador Heródoto, nada menos, nos cuenta la historia del rey Argantonio, un monarca que supuestamente vivió 120 años y era tan sabio y tan rico que llegó a ofrecerse a pagar de su bolsillo las murallas de ciudades griegas enteras. Imagina el nivel. Vale, todo esto suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de leer a los griegos y empezamos a cavar? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, donde la leyenda choca de frente con la realidad. Y es que aquí tenemos una paradoja que es fascinante. Por un lado, la leyenda nos habla de una ciudad monumental, ¿no? Y por otro, la arqueología, nos ha dado cosas increíbles. Tesoros de oro macizo, cerámicas súper avanzadas. Pero, ¿y la ciudad? Ni rastro. No hay murallas, no hay grandes palacios, solo tenemos piezas sueltas de una grandeza que no sabemos dónde colocar. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Dónde se metió todo? Si de verdad existió y fue tan importante, ¿cómo es posible que una civilización entera, se esfume? Pues mira, muchos expertos tienen la vista puesta en un sitio muy concreto, las marismas del Guadalquivir, cerca de Doñana. Pensemos que es una zona pantanosa, muy inestable. Vamos, el lugar perfecto para que una catástrofe natural, como un tsunami gigante, se hubiera tragado literalmente una ciudad entera hace miles de años. Pero es que lo más fuerte no es eso. Lo más intrigante es que, usando tecnología moderna, sondeos y demás, se han detectado cosas bajo el fango, estructuras, formas rectangulares, simétricas, que son artificiales, no son naturales. Están ahí, enterradas bajo capas y capas de sedimento, esperando. Y aquí es donde a uno le explota la cabeza. Si las pistas están ahí, si la tecnología nos está chivando que hay algo ahí abajo, ¿por qué no se está excavando a lo grande? ¿Por qué no se le da la importancia que un descubrimiento así, de este calibre, merecería? Bueno, sobre la mesa hay varias hipótesis, como si fueran los sospechosos de un crimen. La primera, la catástrofe natural, el tsunami. La segunda, una destrucción a propósito. Quizás los cartagineses, que eran sus rivales comerciales, la arrasaron para quedarse con el negocio de los metales. Y hay una tercera, que los romanos, mucho después, se dedicaran a borrar sistemáticamente cualquier rastro para imponer su propia historia, para empezar de cero con ellos como protagonistas. Y cuando parece que la cosa no puede ser más de película, da un giro todavía más espectacular. ¿Y si todo este tiempo hemos estado buscando Tartesos, pero con el nombre equivocado? Vamos a ver. Platón, cuando describe la legendaria Atlántida, da una ubicación muy precisa, más allá de las columnas de Hércules, o sea, exactamente el mismo sitio donde todas las demás fuentes antiguas sitúan el reino de Tartesos. Es que las coincidencias son para quedarse de piedra. La ubicación, clavadita. La descripción de una civilización súper avanzada y cargada de metales encaja a la perfección. Y lo más gordo, el final. Ambas desaparecen de repente, de forma misteriosa. ¿Y si no son dos historias distintas, sino dos versiones de un mismo acontecimiento? Todo esto nos lleva a la última pregunta, y quizás es la más incómoda de todas. Si Tartesos fue tan importante, si de verdad podría ser la Atlántida, ¿por qué este desinterés? ¿Por qué la hemos borrado de la historia? Es que parémonos a pensar un segundo en lo que esto significa.
que el origen de la primera gran civilización de Occidente podría no estar en Grecia o en Roma, sino aquí. Es que lo cambiaría todo. Cambiaría nuestra forma de entender la historia. Pero, sin embargo, siempre miramos para otro lado. Nos sabemos la historia de la Hispania romana al dedillo, pero la historia de Tartesos, que es mucho más antigua y mucho más nuestra, pues casi ni se toca. A lo mejor, como sugiere la fuente, es que es más cómodo contar la historia de Roma que plantearnos que aquí ya éramos grandes mucho antes que ellos. Así que, llegados a este punto, el debate ya no debería ser si Tartesos existió o no. Las pruebas arqueológicas, aunque estén incompletas, nos gritan que algo muy grande hubo en el sur de la península. La verdadera pregunta es para nosotros, para la gente de ahora. Con todas las pistas sobre la mesa, con la tecnología que tenemos, la pregunta es, ¿vamos a atrevernos de una vez a buscarla en serio y a reescribir, si hace falta, el primer capítulo de la historia de Occidente?